Spider Deku. Cat 44, Preludio del Caos. Izuku se encontraba en los barrios bajos de Musutafu vistiendo su traje, a diferencia de otros días hoy se encontraba en medio de una pelea con un grupo llamado los Cuatro Terribles aunque solo se enfrentaba a 3 personas, al parecer hace un par de días él había detenido al cuarto miembro de su grupo. Ahora entiendo por qué los llaman los Cuatro Terribles, es porque realmente son muy malos haciendo esto diría Izuku mientras esquivaba una embestida aérea de una chica que usaba un disfraz ajustado verde y morado con alas moradas. Cállate insecto diría el segundo tipo el cual vestía un chaleco de piel con estampado de la cara de un león, nosotros no somos iguales que ese idiota, de callar nosotros no caeremos en tus trucos baratos. Izuku esquivó otra embestida aérea de la Beetle, que descendía con sus alas moradas extendidas como cuchillas. Con un giro rápido, disparó una telaraña que se pegó a la pared y se impulsó hacia arriba, evitando el impacto. ¿En serio? ¿Ese es tu mejor ataque? Parece más un insecto perdido en una lámpara que una villana peligrosa, bromeó, colgándose de un poste. Trapster, molesto, lanzó una ráfaga de su pegajosa sustancia desde un cañón improvisado. El suelo quedó cubierto de una masa viscosa que intentaba atrapar a Izuku. Te voy a dejar pegado como mosca en miel. Gritó. Izuku se impulsó hacia atrás, esquivando la trampa y disparando telarañas que bloquearon parte del cañón. ¿Miel? Más bien parece engrudo barato. ¿No tienes otro truco? Respondió con ironía. Kraven, el más serio del grupo, avanzó con pasos firmes, mostrando sus colmillos y el chaleco de piel con el rostro de león estampado. Cállate, insecto. Yo soy el cazador supremo. No hay presa que escape de mí. Izuku aterrizó frente a él, con una sonrisa burlona. ¿El cazador supremo? Pues yo conozco a 2 mamás que cazan mejor que tú. La mía cuando me olvido de los huevos, y la de mi amigo cuando no hace la tarea. Y créeme, ellas sí son de temer. Kraven frunció el ceño, ofendido por la burla, y lanzó un ataque directo con su lanza. Izuku esquivó con una voltereta y le pegó la lanza al suelo con una telaraña. Así de mal portado eres. Ni siquiera sabes perder con estilo, añadió, provocando risas entre los civiles que observaban desde lejos. La Beetle intentó aprovechar la distracción y atacó desde arriba, pero Izuku disparó 2 telarañas rápidas, pegando sus alas a un edificio y dejándola atrapada. Trapster lanzó otra ráfaga de pegamento, pero Izuku giró en el aire y lo devolvió con una patada, haciendo que el propio villano quedara cubierto por su sustancia. Finalmente, Izuku se impulsó hacia Kraven, esquivando sus movimientos y pegando sus brazos con telarañas al suelo. Con un salto ágil, descargó un puñetazo directo en su mandíbula, dejándolo inconsciente. Y así termina la cacería, dijo, respirando un poco agitado pero victorioso. Los 3 villanos quedaron neutralizados. Beetle atrapada, Trapster pegado a su propia trampa y Kraven noqueado. Izuku se colgó de un edificio cercano, observando la escena mientras la policía llegaba. Los 4 terribles, más bien los 3 patéticos. Y pensar que estos tipos querían ser una amenaza, murmuró, antes de balancearse hacia la noche. Izuku se balanceaba por los techos, aún con la adrenalina de la pelea contra los 3 terribles corriendo por sus venas. Mientras observaba la ciudad desde lo alto, recordó la promesa que había hecho, encontrar al chico Gecko y llevarlo a un lugar donde pudiera recibir ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera, sentado en un callejón, con la capucha levantada y la mirada cansada. Gecko, dijo Izuku al descender frente a él. El chico levantó la vista, sorprendido. Spiderman, pensé que no volverías. Izuku sonrió bajo la máscara. Te prometí que lo haría. ¿Cómo has estado? Gecko bajó la mirada, rascándose el brazo escamoso. He tenido algunos problemas, nada grave. Pero me he mantenido lejos de los líos. No quiero volver a lo mismo. Izuku asintió con firmeza. Eso es lo importante. Y ahora encontré un lugar que puede ayudarte. El Ejército de Salvación, en Tokio. Te darán refugio, comida y hasta asesoría para conseguir trabajo. Es tu oportunidad de empezar de nuevo. Gecko lo miró con una mezcla de esperanza y nervios. ¿En serio crees que puedo hacerlo? Claro que sí, respondió Izuku con convicción. No eres un villano, solo alguien que necesita una segunda oportunidad. Izuku dio un paso adelante y abrió los brazos, intentando abrazarlo para cargarlo. Gecko retrocedió de inmediato, incómodo. Oye, ¿qué haces? No soy un peluche. Izuku se rascó la nuca, algo avergonzado. Perdón, pensé que sería más fácil llevarte así. Gecko suspiró y, tras unos segundos de silencio, se subió a la espalda de Izuku como si fuera una mochila improvisada.
Está bien, pero nada de abrazos raros. Izuku sonrió bajo la máscara y disparó una telaraña hacia el cielo. Agárrate fuerte. Con un impulso, ambos se elevaron por encima de los edificios. Gecko, aferrado como podía, miraba la ciudad pasar a toda velocidad mientras Izuku se balanceaba con precisión. El viento golpeaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, el chico sentía que alguien lo estaba llevando hacia un futuro distinto. Izuku pensaba mientras avanzaba. No todos los que caen en el crimen merecen ser aplastados. Algunos, como Gecko, solo necesitan que alguien crea en ellos. La noche los envolvía mientras se dirigían hacia Tokio, rumbo a la sede del Ejército de Salvación. Izuku se detuvo en un tejado, con Gecko aún en su espalda. Antes de impulsarse hacia Tokio, recordó algo. Oye, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Se me había olvidado preguntarlo el día que nos conocimos. El chico parpadeó, sorprendido. ¿Mi nombre? Sí, no creo que seguirte llamando Gecko o chico Gecko sea lo correcto, respondió Izuku con una sonrisa bajo la máscara. El joven bajó la mirada y luego contestó con voz firme. Me llamo Shuichi Higuchi. Izuku asintió. Shuichi, me alegra saberlo. Mientras se acomodaba en su espalda, Shuichi habló con un tono más serio. Spider-Man, hay algo que deberías saber. ¿Has oído hablar de una chica llamada Screwball? Izuku negó con la cabeza. No, ¿quién es? Al principio solo hacía bromas pesadas en la calle, grababa a la gente y lo subía a internet. Pero luego empezó a cometer crímenes menores. Robos, vandalismo, todo por vistas, por hacerse viral. No le importa a quién dañe, mientras consiga atención. Izuku frunció el ceño. Así que no busca dinero ni poder, solo fama. Exacto, dijo Shuichi. Y eso la hace peligrosa, porque nunca sabes hasta dónde llegará por conseguir más seguidores. Izuku guardó esa información en su mente. Gracias por decírmelo, Shuichi. Tendré cuidado. Con un disparo de telaraña, se impulsó hacia el cielo. El viaje fue largo, pero finalmente llegaron a Tokio. Izuku descendió frente a la sede del Ejército de Salvación, donde varios voluntarios se encontraban organizando cajas de alimentos. Shuichi bajó de su espalda, algo nervioso. ¿De verdad crees que aquí me ayudarán? Izuku puso una mano en su hombro. Lo sé. Este es tu nuevo comienzo. Solo recuerda lo que hablamos. Mantente lejos de los problemas. Shuichi asintió, con una mezcla de gratitud y esperanza en sus ojos. Gracias, Spider-Man. No sé por qué confías en mí, pero haré lo posible por no decepcionarte. Izuku sonrió bajo la máscara. No tienes que demostrarme nada. Solo vive tu vida. Se despidió con un gesto y, tras asegurarse de que Shuichi entraba al edificio, disparó una telaraña hacia un edificio cercano. Con el viento golpeando su rostro, se balanceó rumbo a Musutafuno sin antes recoger su mochila de donde le había pegada, pensando en Screwball y en lo que vendría. Los días tranquilos están contados, y lo que se avecina será mucho más grande que cualquier juego de villanos. Izuku se balanceaba entre los edificios de Musutafu, con la brisa nocturna golpeando su rostro y la mochila amarilla colgada a la espalda. Tras dejar a Shuichi Higuchi en la sede del Ejército de Salvación en Tokio, sentía una mezcla de alivio y esperanza. Había cumplido su promesa. Al llegar a su casa, entró por la ventana de su cuarto y se dejó caer sobre la cama. Se quitó el traje de Spider-Man con rapidez, doblándolo y guardándolo en su mochila. Luego buscó su pijama favorita, la de All Might, con el símbolo del héroe estampado en el pecho. Mientras se cambiaba, escuchó el tono de su teléfono. Yo estoy aquí. Izuku lo tomó con curiosidad y desbloqueó la pantalla. Era un mensaje de Uraraka. Mensaje de Uraraka. Hola Midoriya-san. Hoy tuvimos nuestra primera clase de entrenamiento básico de héroes, y fue All Might quien nos la dio. No lo podía creer. Me tocó enfrentarme a Bakugou en el ejercicio, y fue muy intenso. A veces siento que él solo quiere demostrar que es mejor que todos, incluso en medio de la práctica. Izuku se quedó mirando la pantalla, con el corazón acelerado. Así que los rumores eran ciertos, All Might sí está dando clases en la UA, pensó, sintiendo una mezcla de orgullo y sorpresa. Sonrió con un poco de nostalgia al leer la parte sobre Bakugou. Tecleó con calma, dejando que sus palabras fueran sinceras. Respuesta de Izuku. Wow, entonces es verdad, All Might sí está en la UA, eso es increíble, Uraraka-san. Me alegra que hayas podido aprender directamente de él. Y sobre Bakugou, bueno, lo conozco desde hace años. Puede ser muy difícil de tratar, siempre quiere imponerse. Mi consejo es que no le hagas demasiado caso a su forma de ser.
Concéntrate en lo que tú puedes hacer, porque tienes mucho potencial. No dejes que sus gritos te afecten. Izuku envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa de noche. Se recostó en la cama con la pijama de All Might puesta, mirando el techo con una sonrisa tranquila. All Might en la Uraraka enfrentándose a Bakugou, y yo aquí, intentando cumplir con mis promesas. El mundo está cambiando, y yo tengo que estar listo para lo que venga. Con ese pensamiento, cerró los ojos, dejando que el cansancio lo venciera poco a poco. El martes amaneció tranquilo en la casa de los Midoriyaya. Izuku desayunaba junto a Inko, disfrutando de un plato sencillo de arroz con huevo y miso. No había clases ese día. El profesor Connors había sufrido un accidente durante el ataque de un villano con aspecto de rinoceronte. Por fortuna, no fue nada grave, aunque debía guardar reposo algunos días. El alivio de todos fue que All Might apareció a tiempo y derrotó al villano antes de que causara más daños. Bueno, al menos tu profesor estará bien, comentó Inko, sirviendo té caliente. Y gracias a All Might, la ciudad puede respirar tranquila otra vez. Izuku asintió, aunque su atención se desvió hacia su teléfono. Mientras comía, abrió el navegador y buscó la página que Shuichi Higuchi le había mencionado la noche anterior, la de Screwball. El sitio estaba lleno de vídeos caóticos. Bromas pesadas en la calle, gente siendo empujada, autos pintados con grafitis, y transmisiones en vivo de pequeños crímenes. Todo acompañado de comentarios y reacciones de miles de usuarios. Izuku frunció el ceño mientras pasaba de un video a otro. Así que esta es Screwball, no busca dinero ni poder, solo vistas. Eso la hace aún más peligrosa, ¿qué cosa no se atrevería a hacer por vistas? Inko lo miró, preocupada. ¿Qué pasa, cariño? Izuku guardó el teléfono y sonrió para tranquilizarla. Nada, mamá. Solo, parece que tengo que estar atento. Izuku terminó de dar un sorbo a su té mientras seguía navegando en la página de Screwball. Los vídeos eran cada vez más absurdos. Transmisiones en vivo de bromas pesadas, gente siendo empujada en plena calle, autos vandalizados con pintura fluorescente, incluso pequeños robos convertidos en shows para internet. Con el ceño fruncido, intentó encontrar un patrón en sus publicaciones. Revisó horarios, comentarios y ubicaciones, pero nada parecía tener lógica. Screwball no seguía un plan claro. Sus transmisiones aparecían en distintos momentos del día, sin aviso previo. Izuku abrió un mapa digital y empezó a marcar las ciudades mencionadas en los vídeos. Descubrió que Screwball había sido vista en varios lugares: Musutazu, Tokio, Osu, la prefectura de Mie, y hasta en ciudades más pequeñas como Kawashima y Minatosawa, todas relativamente cercanas a Musutazu. No hay un punto fijo, se mueve demasiado, murmuró, frustrado. Al no encontrar un patrón específico, decidió suscribirse al canal de Screwball para recibir notificaciones inmediatas de sus transmisiones. Si no puedo anticiparla, al menos sabré dónde aparece la próxima vez. Guardó el teléfono y terminó su desayuno. Inko lo miró con calma, aunque con esa preocupación maternal que nunca desaparecía. Solo ten cuidado, Izuku. Izuku sonrió para tranquilizarla. Tendré cuidado, lo prometo, mamá. Minutos después, ya vestido con su traje, salió por la ventana y disparó una telaraña hacia el cielo. El sol de la mañana iluminaba la ciudad mientras Spider-Man comenzaba su patrulla por Musutazu, atento a cualquier señal de peligro, y esperando la próxima transmisión de Screwball. Los días transcurrieron con una calma relativa en Musutazu. Desde el martes hasta casi llegar al fin de semana, Spider-Man se convirtió en una sombra constante sobre los tejados, un guardián que recorría cada rincón de la ciudad. Izuku interceptó a dos ladrones que intentaban escapar de una tienda de conveniencia. Los hombres corrían con bolsas llenas de dinero, pero apenas doblaron la esquina se toparon con una telaraña que bloqueaba el paso. Izuku descendió con un giro acrobático, los desarmó y los dejó colgados de un poste de luz. Los transeúntes aplaudieron, algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Al día un incendio menor estalló en un edificio de departamentos. Izuku entró por la ventana, guiado por su sentido arácnido, y encontró a una anciana atrapada en la cocina. Con cuidado, la envolvió en una telaraña protectora y la sacó por la ventana, depositándola en brazos de los bomberos. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció mientras él desaparecía entre las llamas, y el humo. Días después un grupo de pandilleros intentaba escapar en motocicletas tras un robo. Izuku, desde lo alto de un puente, disparó varias telarañas que tejieron una red improvisada en la calle. Las motos quedaron atrapadas como insectos en una trampa, y los pandilleros apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser inmovilizados.
Izuku los dejó para la policía y se perdió entre los edificios. El viernes por la tarde, mientras se balanceaba por los barrios bajos de Musutafu, el sentido arácnido de Izuku se activó con fuerza. Descendió hacia un callejón húmedo y oscuro, donde el olor a moho impregnaba el aire. Allí lo esperaba un villano de aspecto grotesco. Un humanoide con piel verde brillante, ojos saltones que se movían en direcciones distintas y extremidades largas y musculosas. «Soy Frogman», croó el villano, inflando su garganta como una rana real. «Hoy será el día en que una rana devore a la araña». Izuku aterrizó frente a él, con una postura relajada. «¿En serio? ¿Ese es tu plan de batalla?» Frogman dio un salto enorme, cayendo con fuerza sobre el pavimento y levantando polvo. «Las arañas son alimento para las ranas. Y tú, arácnido, no serás la excepción». Izuku arqueó una ceja bajo la máscara. «Vaya, gracias. Eres el primero que al menos sabe la diferencia entre insectos y arañas. Eso ya es un logro». El villano croó con furia y lanzó su lengua viscosa hacia Izuku, intentando atraparlo. El joven héroe esquivó con un giro ágil y disparó una telaraña que pegó la lengua al suelo. Frogman forcejeó, arrancándola con un tirón, y volvió a saltar hacia él con las garras extendidas. Izuku respondió con movimientos fluidos. Esquivó un golpe, rodó hacia atrás y disparó telarañas a las paredes, creando una red improvisada que limitaba el espacio de Frogman. El villano, sin embargo, usó su fuerza para romper parte de la telaraña y lanzó un croar ensordecedor que hizo vibrar las ventanas cercanas. «No escaparás, arácnido», gritó, lanzándose de nuevo. Izuku lo recibió con una patada giratoria en el pecho, que lo hizo retroceder unos metros. «¿Sabes? No eres tan malo saltando. Pero tu estilo de pelea parece más un concurso de croar que una amenaza seria». Frogman, enfurecido, intentó usar su lengua otra vez, pero Izuku disparó dos telarañas rápidas, pegándola a un contenedor de basura. Con un tirón, lo desbalanceó y lo hizo caer de espaldas. El héroe aprovechó para envolverlo en una red completa, inmovilizándolo contra el poste de luz del callejón. El villano forcejeó, croando con frustración. «Esto no termina aquí, arácnido». Izuku sacudió el polvo de su traje y se estiró los hombros, sin mostrar signos de cansancio. Y así termina la cena de rana. Gracias por el ejercicio ligero. Con Frogman colgado e inmovilizado, Izuku se aseguró de que la policía pudiera recogerlo. La pelea había durado lo suficiente para mantenerlo alerta, pero no lo había desgastado demasiado. Se sentía preparado para lo que viniera. Izuku acababa de dejar a Frogman colgado en un poste de luz, todavía escuchando sus croares frustrados resonar en el callejón. Se estiró los hombros y respiró hondo. La pelea había sido lo suficientemente larga para mantenerlo alerta, pero no lo había desgastado demasiado. En ese momento, sintió una vibración en el bolsillo interno de su traje, justo donde Inko le había cosido un compartimento especial para guardar el teléfono. El tono característico resonó. «Yo estoy aquí». Izuku sacó el dispositivo con rapidez y desbloqueó la pantalla. Una notificación nueva aparecía en la parte superior. «Screwball está en vivo». El título del video decía: «Caos en directo desde Osu City». En la transmisión, la chica aparecía riendo frente a la cámara, con su disfraz llamativo y un teléfono montado en un arnés. Pintaba autos con spray fluorescente, empujaba a transeúntes y gritaba frases exageradas para sus seguidores. Los comentarios se acumulaban en tiempo real. Emojis, risas, mensajes de apoyo y burlas. Izuku apretó los puños bajo la máscara. «Es hora de acabar con este espectáculo». Guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo interno y disparó una telaraña hacia el cielo. Con un impulso, se lanzó entre los edificios, balanceándose a toda velocidad en dirección a Osu. El viento golpeaba su rostro mientras pensaba: «No puedo dejar que convierta el crimen en entretenimiento. Si la gente empieza a ver esto como un juego, será mucho más peligroso que cualquier villano común». La ciudad se extendía bajo él, y cada salto lo acercaba más al lugar donde Screwball transmitía su caótico show. Izuku se balanceaba a toda velocidad hacia Osu, siguiendo la ubicación que había visto en la transmisión. El sonido del viento silbaba en sus oídos mientras pensaba en lo absurdo de la situación. Una villana que no buscaba dinero ni poder, sino visitas en internet. Al llegar, descendió sobre un poste de luz y observó la escena. Screwball, con su traje casco con una cámara, un mono blanco con franjas y detalles morados, pintaba autos con spray fluorescente mientras gritaba frases exageradas para sus seguidores. Los civiles miraban confundidos, algunos grababan con sus teléfonos, otros intentaban alejarse. Izuku cruzó los brazos y comentó con sarcasmo:
Vaya, pensé que el arte callejero tenía más estilo que esto. Screwball giró hacia él y sus ojos brillaron detrás del visor. Spider-Man. Esto es perfecto. Ahora sí que mi transmisión se hará viral. Un héroe en mi show. Izuku suspiró. Genial, justo lo que necesitaba, convertirme en tu clickbait. La batalla comenzó de inmediato. Screwball lanzó varias bombas de pintura que explotaron en el aire, cubriendo las paredes y el suelo con colores chillones. Izuku esquivó con facilidad, balanceándose entre los edificios. ¿Qué pasa, Spider-Man? ¿No te gusta mi paleta de colores?, gritó ella, lanzando una granada de humo morado que cubrió la calle. Izuku se movió con rapidez, guiado por su sentido arácnido, pero cada vez que intentaba atraparla, Screwball se escabullía usando a los civiles como escudos humanos. Se metía entre la multitud, empujaba a la gente hacia Izuku y gritaba frases para la cámara. Miren esto, chicos. Spider-Man no puede atraparme sin arruinar su reputación. Izuku apretó los dientes. Usar a los civiles como escudo, eso sí que es bajo. La persecución se extendió por varias calles de Osu. Izuku era claramente superior en fuerza y agilidad, pero Screwball aprovechaba cada oportunidad para retrasarlo. Saltaba sobre autos, lanzaba más bombas de pintura y se escondía entre la gente. Finalmente, Izuku calculó el momento exacto. Disparó 2 telarañas rápidas que se pegaron a sus piernas. Con un tirón, la inmovilizó contra una farola, dejándola colgada y cubierta de su propia pintura fluorescente. Screwball forcejeó, gritando hacia la cámara. Esto no se acaba aquí, chicos. Screwball siempre vuelve. Izuku se acercó, miró directamente al lente y dijo con ironía. Y recuerden, niños, no intenten esto en casa. Con eso, se impulsó hacia el cielo y comenzó a balancearse de regreso a Musutazu. La transmisión quedó en silencio, con Screwball colgando como un adorno colorido en medio de la calle. La noche había caído sobre Osu cuando Izuku terminó de dejar a Screwball colgada de una farola, atrapada en sus propias pinturas fluorescentes. Con un último balanceo, emprendió el regreso hacia Musutazu. El aire fresco de la noche lo acompañaba mientras pensaba en lo absurdo de aquella villana. Convertir el crimen en espectáculo para ganar visitas. Al llegar a su casa, entró por la ventana de su habitación y se quitó el traje con calma. Guardó el teléfono en el bolsillo interno del traje, agradeciendo una vez más a su madre por haberle cosido esos compartimentos. Después de ponerse su pijama de All Might, bajó a la sala. Inko lo esperaba con la televisión encendida, viendo un programa de variedades nocturno. Sonrió al verlo entrar. Bienvenido, Izuku. ¿Quieres sentarte conmigo un rato? Izuku se dejó caer en el sillón junto a ella, tomando una taza de té que su madre había preparado. El calor de la bebida contrastaba con el cansancio acumulado del día. Claro, mamá. Me hacía falta un descanso, respondió con una sonrisa. Ambos se quedaron mirando la televisión, disfrutando de la tranquilidad del momento. Izuku pensaba en todo lo que había pasado. Frogman, Screwball, las patrullas, y lo que aún estaba por venir. Pero en ese instante, sentado junto a su madre, se permitió relajarse. Inko lo miró de reojo, con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre la acompañaba. No importa lo que pase allá afuera, Izuku. Aquí siempre tendrás un hogar. Izuku asintió, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón. Lo sé, mamá. Y eso me da fuerzas para seguir. La televisión seguía mostrando imágenes alegres, pero para Izuku, lo importante era ese pequeño momento de paz, compartido con la persona que más lo apoyaba en el mundo. En un lugar oscuro donde los pitidos de los aparatos médicos inundaban la habitación y la voz de All for One sonaba con un tono extraño casi como si estuviera feliz. Con que mañana All Might estará dando clase en la USG, acompañado de muchos estudiantes que tendrá que proteger, diría All for One. Así es, maestro, según el cronograma que robamos de la oficina del director, mañana él junto a RSRAD3 se llevarán a los estudiantes a la USG para recibir entrenamiento de rescate, comentaría Shigaraki. ¿Y piensas que es la oportunidad perfecta para acabarlo? Así es, maestro, junto a todos los demás villanos que tenemos reclutados, y uno de tus gnomus, el símbolo de la paz, no tendrá oportunidad de sobrevivir, respondería Shigaraki mientras se rascaba el cuello frenéticamente. Bien, me gusta esa confianza en tu voz, joven Tomura. Garaki All for One ordenaría.
Sé amable y préstale uno de nuestros gnomus de alta gama al joven Tomura para su misión de mañana, creo que el que tiene absorción de impacto será una muy buena opción. A sus órdenes maestro, respondería el Dr. Garaki mientras se iba para preparar el gnomu ordenado por su maestro. Bien, mañana joven Tomura tendrás tu gran oportunidad de acabar con el símbolo de la paz y acabar con la sociedad de héroes, diría All for One mientras su cara desfigurada mostraba una gran sonrisa. El sábado amaneció en Musutafu con un cielo despejado, aunque Izuku, al abrir los ojos en su habitación, sintió un peso extraño en el pecho. Se quedó unos segundos mirando el techo, con la sensación de que algo importante estaba por suceder ese día. No era miedo, tampoco ansiedad, más bien una intuición silenciosa que lo acompañaba desde el primer instante en que despertó. Sacudió la cabeza, intentando despejarse. No puedo vivir pendiente de presentimientos, mejor sigo con mi rutina. Se levantó, se dirigió al baño y dejó que el agua de la ducha lo revitalizara. Después de lavarse los dientes y vestirse con ropa cómoda, bajó las escaleras hacia la cocina. El aroma del arroz recién hecho y el huevo lo recibió con calidez. Inko ya lo esperaba en la mesa, con la televisión encendida en el canal de noticias. Buenos días, Izuku, dijo con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos reflejaban esa preocupación constante que nunca desaparecía del todo. Buenos días, mamá, respondió él, sentándose frente al plato que ella le había preparado. Mientras comían, la televisión mostró un reportaje especial. Imágenes de la noche anterior en Osu, donde Screwball había sido detenida. Los periodistas comentaban que era la primera vez que Spider-Man había sido visto actuando fuera de Musutafu. Las imágenes mostraban autos pintados con colores fluorescentes, gente empujada en plena calle y, finalmente, la figura de Spider-Man atrapando a la villana con sus telarañas. Inko frunció el ceño, girando hacia su hijo. Izuku, ¿por qué saliste de la ciudad? Izuku tomó un sorbo de té antes de responder, con calma pero firmeza. No podía dejar que esa chica siguiera haciendo lo que hacía. Empezó con bromas, pero terminó cometiendo delitos menores. Si la dejaba, podría terminar lastimando a las personas o haciendo algo peor, solo por visitas. Inko suspiró, bajando la mirada hacia su taza. Entiendo, pero prométeme que siempre tendrás cuidado. No quiero que te expongas más de lo necesario. Izuku sonrió, intentando tranquilizarla. Lo prometo, mamá. Ambos siguieron desayunando mientras la televisión repetía las imágenes del caos de Screwball. Izuku, aunque hablaba con serenidad, no podía ignorar esa sensación extraña que lo acompañaba desde que despertó. Era como una advertencia silenciosa, un eco en su mente que le decía que algo grande estaba por suceder. Se recostó un poco en la silla, mirando la pantalla sin realmente prestar atención al reportaje. Hoy, siento que algo va a pasar. Por suerte el buen sentido arácnido me avisará si algo malo ocurre cerca de mí. Al mismo tiempo en la IUEI sucedía otro acontecimiento. El día de hoy tendremos una clase muy diferente, diría Eraser. A diferencia de otras clases, esta vez serán supervisados por 3 maestros, yo, Olmit y otra persona. El día de hoy tendremos entrenamiento de rescate, desastres, naufragios entre otras cosas son algunas de las situaciones que los héroes deben enfrentar día a día y como alumnos del curso de héroes es su deber saber cómo deben actuar ante estas situaciones. Después de esas palabras de Eraser toda la clase estalló con murmullos acerca de la clase que tendrían y quién sería el tercer profesor que estaría con ellos. Algunos conversaban acerca de en qué áreas de rescate podrían ser más útiles, algunos simplemente estaban emocionados por la clase y otros comentaban acerca de que hoy también tendrían otra prueba difícil. Antes de que lo olvide, interrumpiría Eraser a sus estudiantes, son libres de llevar sus trajes de héroe a la clase de hoy, pero tomen en cuenta que es posible que algunos trajes limiten sus habilidades. En fin, el entrenamiento se realizará afuera, así que los veo en la entrada para tomar el autobús que nos llevará. Los alumnos comenzaron a tomar las cajas que contenían sus trajes y se dirigieron rápidamente a los vestidores para cambiarse y una vez todos estaban listos un chico de lentes ordenó que se reunieran y formaran 2 filas para poder subir al autobús mientras movía el brazo como un robot. Tristemente para su consternación los alumnos terminaron sentándose donde quisieron ya que la distribución de asientos no era la que esperaba y una vez que todos estaban listos el autobús partió en dirección al lugar donde tendrían su entrenamiento de rescate. En la casa Midoriya Izuku se encontraba en su cuarto con su traje puesto, se estaba estirando un poco antes de ponerse la máscara cuando miró hacia el escritorio donde estaba su laptop, en él también se encontraban unos lentes nuevos para
para su traje o más bien lo que quedaba de ellos, había conseguido algunos libros y utilizó el internet para ver tutoriales sobre cómo hacer lentes inteligentes para agregarlos a su traje, pero resulta que era más difícil decirlo que hacerlo. Flashback. Izuku se encontraba soldando la última parte del microdisplay cuando... Vale, creo que ya está, diría él con una sonrisa en la cara. Veamos cómo funciona. Izuku los conectó a una batería pequeña de las que suelen usar los despertadores o juguetes. Los lentes emitieron un ligero brillo mostrando que estaban encendidos y funcionando. Repentinamente una pequeña línea de humo empezó a salir de los circuitos de los lentes y cuando iba a tomarlos para ver qué era lo que pasaba, una chispa brotó de ellos y una ligera explosión desarmó todo el trabajo hecho. Fin del flashback. Izuku suspiró algo decepcionado, pero decidió prestarle atención a sus proyectos personales cuando volviera de patrullar. Izuku tomó su máscara y salió a despedirse de su madre antes de ponerse su máscara y salir despegado al aire por una telaraña. El balanceo comenzó. Para Izuku esto ya era algo cotidiano: balancearse, buscar crímenes, balancearse y buscar más crímenes. En fin, veamos en qué podemos ayudar, pensaría él mientras ponía en el fondo de su mente la sensación que tuvo en la mañana y el intento fallido de mejorar los lentes de su máscara. Mientras tanto, con los alumnos de la IUE y de la clase 1A, los alumnos acababan de llegar a la entrada de una gran cúpula y justo enfrente de esa entrada se encontraba una persona con un traje similar al de un astronauta, aunque visiblemente más voluminoso, y en el lugar donde se debería encontrar la cabeza un visor negro con ojos blancos saludaba a los alumnos. «Wow, esa es 13. Yo adoro a 13», mencionaría Uraraka entusiasmada mientras sus demás compañeros sentían la misma emoción. «Hola chicos, los he estado esperando», respondería la heroína con temática espacial. «Vamos, no hay tiempo que perder, entremos ya», diría 13 de manera calmada, dándose la vuelta para entrar a la cúpula siendo seguida por los estudiantes. Al entrar, los estudiantes pudieron presenciar todas las diferentes áreas en las que la instalación se encontraba dividida mientras la heroína las mencionaba. Un naufragio, un terremoto, un incendio, un vendaval, entre otras cosas. Este es un campo de entrenamiento con muchos tipos de desastres y accidentes. A mí me gusta llamarlo Unidad de Simulacros de Japón, o por sus siglas USJ, terminaría de explicar 13 con una pose, mientras una gota de sudor caía por la cara de los estudiantes, que pensaban que esas eran las siglas de Universal Studios Japón. Mientras los estudiantes seguían en sus pensamientos, Eraser se acercó a 13 para preguntarle algo en voz baja. Para ser más específicos, él tenía duda sobre dónde se encontraba All Might. Su duda sería respondida rápidamente por 13 al enterarse de que All Might había agotado su tiempo de héroe mientras iba en camino a la USJ. Vaya, ese hombre es poco práctico, incluso diría que es la cúspide de la irresponsabilidad si no conociera a Spider-Man. En fin, qué bien que tomamos precauciones por si acaso, le contestaría Eraser a 13 para después apartarse y que su compañera continuara con su explicación. «Claro», respondería 13, «bien, antes de comenzar me gustaría decirle una cosa, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, bien, escúchenme, seguramente ya saben que mi Kirk es Black Hole, este me permite succionar cualquier cosa para después convertirla en polvo. Yo ocupo este Kirk para salvar a las personas en derrumbes, sin embargo, también podría ser usado para matar, y algunos de ustedes también tienen quirks así. En esta sociedad los quirks se certifican y regulan estrictamente, por lo que no parece ser un problema, pero no deben olvidar que si pierden la concentración o hacen un movimiento equivocado, sus quirks pueden matar incluso si su intención era ayudar a alguien». Gracias a la prueba de Isawa aprendieron los límites de su Kirk, y con el entrenamiento de All Might experimentaron el peligro de usarlos contra otras personas. Sin embargo, en esta clase aprenderán a usar sus quirks para salvar vidas. El propósito de su Kirk no es dañar a otras personas, y al terminar el entrenamiento de hoy espero que entiendan que su objetivo es ayudar. Bueno, eso sería todo, muchas gracias por escuchar, diría 13 para ser ovacionada por los estudiantes. Estas palabras habían inspirado bastante a todos los alumnos de la clase 1A, o al menos a casi todos, porque a un rubio con tendencias a explotar todo no le pudo importar menos. Muy bien, continuemos con... Las palabras de Eraser serían interrumpidas cuando las luces empezaron a parpadear hasta que se apagaron completamente. De la nada, el agua que caía en la pequeña fuente del centro comenzó a deformarse y una niebla morada se extendió por todas partes, dejando salir de su interior a un gran grupo variado de personas que empezaron a esparcirse por toda la instalación.
Mientras la confusión llegaba a los estudiantes, los cuales expresaban su pensamiento de que quizá sería un entrenamiento con villanos falsos como el del examen de ingreso, su preocupación fue iniciada cuando Eleazar les ordenó que se agruparan y no se movieran de la entrada mientras ordenaba a 13 que los protegiera. Esta preocupación culminó con la frase de Eleazar: «¿Esto es real? ¿Esos tipos de allá son villanos?», diría el héroe mientras se colocaba sus lentes, ya preparado para pelear. Del lado de los villanos una voz brumosa se escucharía proveniente de la niebla: «Qué raro, los únicos héroes reales que puedo ver son Eleazar y 13, el cronograma decía que All Might se encontraría aquí», mientras el tipo cubierto de manos preguntaba dónde se encontraba All Might. Eleazar unió los hechos rápidamente al escuchar esas palabras, así que estas escorias fueron los causantes del incidente en la entrada el otro día. «Porque el símbolo de la paz no está aquí, me pregunto si acaso vendrá si matamos a algunos niños», diría con una voz tétrica el tipo cubierto de manos. Desde un punto de vista objetivo estaban realmente en muchos problemas, no solo las alarmas de la instalación no se activaron, lo que significaba que muy probablemente había un villano que desactivó los sistemas de seguridad, sino que estaban siendo atacados en un espacio apartado del resto de la escuela, lo que significaba que este ataque había sido planeado con un objetivo específico. No solo se habían asegurado de inhabilitar las comunicaciones, sino que al estar tan aislados no podrían recibir refuerzos de los profesionales. En términos simples, estaban jodidos. «Cuanto contigo 3» serían las palabras de Eleazar para seguidamente lanzarse de manera épica contra los villanos en un ataque frontal. Sin perder tiempo desactivaría el kit de los villanos que estaban enfrente de él para después envolverlos con su bufanda y hacer que sus cabezas se golpearan entre sí dejándolos inconsciente para lanzarse contra el resto de los villanos. Mientras tanto, con Spider-Man, Izuku se encontraba bajando una gata negra de un árbol para después entregárselo a una niña que estaba acompañada con su madre. «Aquí tienes, amiguita, solo ten cuidado la próxima vez, ya que subirse a un árbol sin ninguna precaución es bastante peligroso», diría Izuku. «Gracias, señor Spider-Man», respondería la niña mientras se retiraba con su madre. Izuku saltaría en el aire para seguir balanceándose por la ciudad sin ninguna preocupación e interiormente pensaba: «Wow, sí que ha sido un día tranquilo, no sé por qué tuve esa sensación de que algo malo pasaría en la mañana, quizás solo estaba siendo demasiado exagerado por un simple presentimiento». Bueno, sigamos buscando a más gente para ayudar, terminaría de pensar mientras se seguía balanceando de manera tranquila, sin saber que ese mismo día daría el inicio a las pruebas más difíciles que el destino traería para mostrar que era digno de ser un Spider Totem. En la salida de la USG, lo que quedaba del grupo de estudiantes se encontraban junto a la heroína 13, después de que el villano de la niebla atacara el resto de sus compañeros, habían desaparecido, pero afortunadamente solo habían sido dispersados, mandados a las múltiples áreas de la USG. «Delegado de la clase», comenzaría 13, «te confío la tarea de que regreses a la escuela para informar a todos de lo que ocurre. Las alarmas no se activan y los teléfonos no tienen señal, a pesar de que Eleazar está borrando los quirks de todos los villanos. El sistema de seguridad sigue sin funcionar, lo que significa que el villano que está causando la interferencia se ocultó cuando llegó aquí. En vez de buscarlo, será más rápido si usas tu quirk para regresar a la IU y pedir refuerzos». «Sí, pero sería una deshonra como delegado abandonar a los demás», respondería el mismo chico de lentes de antes, ahora identificado como el delegado de la clase. Un chico con un spandex amarillo que resaltaba sus músculos respondería: «¿Ves alguna salida de emergencia? Como afuera hay muchas alarmas de emergencia, quieren mantenernos aquí para pelear». Un tipo de pelo negro con unas sombreras que asemejaban a dispensadores de cinta agregaría: «Si consigues salir de aquí no te seguirán». Uraraka aportaría su granito de arena: «Puedo apoyarte de la misma manera en que hice en el comedor», diría ella. Estas palabras causarían algo de duda, pero al ver que sus compañeros confiaban en él, su duda cambió a una expresión de seguridad, listo para cumplir con la misión que su maestra le había encargado. El villano de la niebla morada, algo irritado por escuchar el plan, atacó directamente, pero 3 se abrió uno de los dedos de su traje y usando su quirk empezó a absorberlo. Todo parecía ir bien hasta que un portal hecho de la misma niebla morada se materializó en el pecho del villano, el cual empezó a absorber el ataque de 13 y al mismo tiempo otro de esos portales aparecería a la espalda de la heroína, empezando a atraerla y desgarrando su traje, empezando a recibir daño por su propio poder. La heroína fue incapaz de mantenerlo y cayó de cara al suelo inconsciente y malherida.
dejando a sus estudiantes solos contra el villano. Aún así no todo fueron malas noticias, aprovechando la situación el chico de anteojos activo, Sikirki sacando escapes de las pantorrillas, empezó a correr a toda velocidad hacia la salida de la USG, aunque el villano se dio cuenta y actuó rápido para contener al chico de anteojos, uno de sus compañeros que poseía múltiples extremidades, se lanzó hacia el villano y lo inmovilizó momentáneamente para darle pase libre al chico. Corre Lida, gritó el chico de múltiples extremidades, sacando a la ahora identificado Lida de su estupor momentáneo. El chico aceleró aún con más velocidad, sin embargo el villano no tenía planes de dejarlo escapar, se libró del alumno con varias extremidades y persiguió a Lida hasta alcanzarlo y estando a punto de teletransportarlo su cuerpo fue apartado repentinamente por la sensación de ingravidez. Era Uraraka agarrando un collarín metálico que el villano usaba, no sé cuál sea su kit pero si lleva puesto algo así significa que debe tener un cuerpo físico en alguna parte, y aprovechando la ahora ingravidez del villano lo lanzaría hacia arriba apartándolo de Lida. Aún así el villano de la niebla persistió y volvió a abalanzarse sobre Lida que había llegado a las puertas automáticas que daban la salida e intentaba abrirlas. De repente una cinta saldría disparada desde los codos del chico de pelo negro con las sombreras amarillas, pegándose en el collarín del villano y junto al alumno del spandex amarillo, tirarían de ella apartando al villano el tiempo suficiente para que Lida abriera las puertas y con un grito utilizaría toda su velocidad partiendo camino a la Irunei. En Ginebost, sería lo último que los demás chicos escucharían mientras veían a su amigo hacerse una mancha mientras se alejaba. El villano portal se retiraría de la entrada y reaparecería al lado del chico cubierto de manos. Shigaraki, diría él. Kurohiri, si estás aquí es porque ya acabaste de matar a 13 ¿verdades? Preguntaría Shigaraki. 13 está fuera de combate, sin embargo no pude dispersar a todos los estudiantes y uno de ellos consiguió escapar, diría Kurohiri mientras miraban a Eraserhead pelear contra el grupo de villanos que habían traído. Kurohiri eres un grandísimo idiota, gritaría Shigaraki mientras se empezaba a rascar frenéticamente el cuello con ambas manos, si no fueras nuestro método de escape te mataría en este momento. Shigaraki se calmaría y continuaría hablando, bien supongo que ahora debemos de retirarnos, no podremos enfrentarnos a tantos profesionales al mismo tiempo sin embargo antes de irnos pienso dañar el orgullo de la Irunei, terminaría de decir con un tono sádico mientras le hacía una seña al único villano que no se había movido desde que comenzó el ataque. De manera casi instantánea el sujeto o mejor dicho la cosa que tenía la apariencia de un pájaro sin plumas súper musculoso, varias cicatrices y el cerebro expuesto despegó de su posición hacia la de Eraserhead que acababa de derrotar a todos los demás villanos solo para recibir un fuerte golpe en la cara que salpicó de sangre el suelo y dejó hechos añicos sus lentes. En las calles de Musutafumizuku se encontraba posando en la cornisa de un edificio, algunos de los transeúntes que pasaban, principalmente jóvenes, pensaban que estaba intentando farmear aura y aunque ese pensamiento era erróneo la pose que tenía mientras vigilaba las ciudades de lo alto se prestaba para esa interpretación. Vaya que si está calmado pensaría él, no ha aparecido ningún villano este día, supongo que desde que las noticias confirmaron que All Mitsi da clases en la Irunei se piensan un poco más el cometer crímenes, creo que incluso hoy detuvo 3 crímenes seguidos. Sus pensamientos serían interrumpidos cuando por el rabillo del ojo Izuku vería una mancha gris acercarse a toda velocidad, entrecerrando los ojos para ver un poco mejor se daría cuenta de que era un chico de pelo negro que llevaba una armadura metálica y corría a máxima velocidad. ¿Wow ese es Ingenium? Preguntaría Izuku para nadie realmente, pero ¿qué hace aquí en Mustafa? Espero que no haya venido a buscarme después de que me metí en su ciudad para detener a Screwball. Además se ve que tiene mucha prisa, parece que se dirige a un lugar en específico, creo que iré a preguntar si puedo ayudar sería bastante bueno para mi imagen trabajar nuevamente con héroes profesionales, terminaría de pensar Izuku. Sin perder tiempo Izuku se dirigiría hacia la persona que pensó que era Ingenium sin embargo le estaba costando un poco alcanzarlo ya que corría a una muy alta velocidad, poniendo más esfuerzo en su balanceo lo alcanzó tras recorrer un par de metros más y sin pensar gritó, «Hey Ingenium, hola amigo me gusta tu nuevo traje, por cierto ¿a dónde vas con tanta prisa?». Este grito llamaría la atención de Lida que sin dejar de moverse voltearía rápidamente y algo sorprendido preguntaría, «Spiderman, ¿qué haces aquí?». Izuku algo divertido por la situación en que se encontraban respondió de manera sarcástica, «Oh bueno ya sabes yo vivo aquí y todo eso pero ¿qué haces tú aquí amigo? ¿Acaso vas a perseguir a algún villano? ¿Y si es así crees que te pueda ayudar?». No tengo tiempo para explicaciones, la Irei está bajo ataque.
Villanos han invadido el USG, nuestros compañeros están en peligro y debo regresar a la escuela para pedir refuerzos. Izuku frunció el ceño bajo la máscara. ¿El USG? ¿Dónde queda exactamente? Si tus compañeros están en problemas, yo puedo ayudar. Dame la dirección y me encargaré de llegar antes que los refuerzos. Lida dudó por un instante, apretando los dientes mientras seguía corriendo. No sé si sea correcto, eres un vigilante, no un héroe con licencia. Pero, miró hacia adelante, recordando a sus amigos dispersados por todo el USG, no hay tiempo. Está en las afueras de la Iunei, una gran cúpula de entrenamiento. Si te diriges hacia la zona este de Musutafu y sigues la carretera principal, llegarás. Izuku asintió con firmeza. Perfecto. Tú alerta a los profesores, yo me encargaré de ganar tiempo y proteger a los estudiantes. Lida lo miró una última vez, con mezcla de duda y esperanza. Confío en que harás lo correcto, Spider-Man. No falles. Gritó, activando su Kirk y acelerando aún más hacia la Iunei. Izuku disparó una telaraña hacia lo alto y se impulsó con toda la fuerza que tenía. No pienso fallar. El viento golpeaba su rostro mientras se lanzaba a toda velocidad rumbo al USG, decidido a enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger a los estudiantes. En la entrada del USG, los estudiantes que aún permanecían junto a la malherida 13 observaban con horror lo que ocurría en el centro de la cúpula. Allí, Eraserhead luchaba desesperadamente contra el Nomu, pero la criatura lo dominaba con brutalidad. De pronto, un grito desgarrador resonó en todo el recinto. Isawa había sido sometido y el Nomu le había roto el brazo derecho. El sonido del hueso quebrándose heló la sangre de los alumnos, que miraban aterrados como su profesor caía bajo la fuerza del monstruo. El silencio se rompió cuando las enormes puertas del USG comenzaron a abrirse lentamente, dejando entrar un haz de luz solar que iluminó la entrada. Los estudiantes giraron la cabeza, confundidos por el repentino movimiento. Y entonces lo vieron. Entre la claridad que inundaba el pasillo, una figura se acercaba corriendo con decisión. La silueta atlética, el traje verde con negro, y la máscara con grandes ojos amarillos eran inconfundibles. El hombre araña había llegado. Izuku avanzaba con firmeza, cada paso resonando en el suelo metálico, mientras los estudiantes lo miraban con una mezcla de sorpresa y esperanza. El aire parecía vibrar con la tensión del momento. Su profesor estaba siendo derrotado, los villanos dominaban el campo, y ahora, un vigilante que no pertenecía a la OA entraba en escena. Spider-Man. Exclamó uno de los alumnos, incapaz de contener la emoción. Izuku no se detuvo, sus ojos fijos en la heroína caída 13 y después en el centro de luz donde el Nomu mantenía a Eraserhead bajo su poder. El destino lo había llevado hasta allí, y no pensaba retroceder. Descripción de personajes. Heroína profesional 13. Nombre real. Anan Kurose. Alias. 13. Altura. 180 metros, aproximadamente. Kirk. Black Hole, agujero negro. El Kirk de esta heroína profesional básicamente tiene la capacidad de absorber cualquier cosa y convertirlo en polvo. Para los que tengan duda de por qué se llama Black Hole, bueno, es porque los agujeros negros absorben todo a su paso incluyendo la luz, y si bien no se sabe lo que pasa después de eso con certeza, algunos teorizan que las cosas absorbidas se convierten en polvo estelar. Este Kirk tiene la gran desventaja de que puede acabar fácilmente con la vida de personas, así que debe de usarse con cuidado. Tal como se muestra en la historia 13, fue afectada brevemente por su propio Kirk y terminó muy malherida e incapacitada. Historia. Al igual que muchos personajes de la obra, no se conoce mucho acerca de su historia o trasfondo, sin embargo la información oficial que se tiene acerca es que 13 es una maestra en la IUE y además de ser heroína profesional, está especializada en rescate de civiles y es bastante inexperta en el apartado de enfrentamientos con villanos. Estudiantes de la IUE. Chico de la cinta. Nombre real. Anta 0. Alias. Aún no elegido. Altura. 1,77 metros. Kirk. Tape, cinta. Bueno, en simples palabras, el Kirk de 0 es básicamente la telaraña de Spider-Man, jaja. Su Kirk básicamente causó una mutación pequeña en sus codos, haciendo que estos fueran capaces de disparar cinta, y si se lo preguntan sus codos si parecen dos grandes dispensadores de cinta adhesiva, la desventaja de este Kirk en sí es fácil de contrarrestar, ya que mientras más use la cinta hasta agotarla su cuerpo podrá producir más, es por así decirlo que su cuerpo se adapta a la demanda de cinta produciendo más. También la cinta es más resistente que la normal, aunque esto varía dependiendo de lo que el autor, Horikoshi, o yo su servilleta necesitemos. Historia. 0 es alguien que quiere ser un héroe para demostrar su valor y capacidad. A pesar de no tener un Kirk muy poderoso o destructivo, cree que su Kirk es igual de funcional que cualquier otro y busca demostrarlo.
Relación con Spider-Man. Este sería el primer encuentro que tiene con Spider-Man, a pesar de no conocerse a Zero le gusta el estilo ágil que emplea Spider-Man para pelear. Esto curiosamente es canon en la historia original, aunque por razones de derechos de autor no se menciona a Spider-Man. Chico de múltiples extremidades. Nombre real. Meso Shoji. Alias. Aún no elegido. Altura. 1,87 metros. Kirk. Dupliarms, brazos duplicados. El tipo cuenta con dos brazos normales pero pegados a las espaldas de estos cuenta con dos pares más lo que darían un total de 6 brazos, estos otros dos pares en realidad son más como tentáculos por así decirlo y estos pueden seguir duplicándose o extendiéndose en más extremidades, también tiene la capacidad de crear órganos en las puntas de estas extremidades como ojos que le ayudan a tener una mejor percepción de su alrededor. Historia. Shoji vivía en un pueblo, a diferencia de la ciudad donde los Kirk de mutación son mejor vistos en los pueblos más rurales los mutantes son vistos como monstruos, lo cual es un clásico en cualquier continuidad de superhéroes XD, debido a que su Kirk le causó mutaciones en su aspecto físico él fue discriminado e incluso sufrió abuso físico por parte de los habitantes, a pesar del odio recibido decidió usar su Kirk para convertirse en un héroe con la intención de proteger a todos. Relación con Spider-Man. Al igual que Zero este sería su primera interacción con Spider-Man, el tipo es bastante pragmático con el justiciero, si bien sabe de su existencia es más alguien que lo ve como un tipo que salió a ayudar solo porque quiere, no conoce sus razones o sus motivos, pero mientras no haga nada malo supone que está bien. Chico de spandex amarillo. Nombre real. Rikido Sato. Alias. Aún no elegido. Altura. 1,85 metros. Kirk. Sugar Rush, fiebre de azúcar. Ok, escúchenme porque en mi opinión su Kirk es genial, Sato tiene la capacidad de hacerse más fuerte consumiendo azúcar, para ser más específicos, al consumir unos 10 gramos de azúcar obtiene un potenciador en sus atributos físicos relacionados con la fuerza este atributo la multiplica en 1 por 5, la desventaja en este Kirk es lo más cliché de alguien que adquiere fuera rápidamente una vez pasa el efecto sus funciones cognitivas disminuyen lo que lo puede dejar somnoliento y lento. Super Cool verdad es básicamente como un Kaioken pero más chafa jeje aunque al menos sus músculos no se hacen caca después de que el efecto se acaba. Historia. Bueno este es de esos personajes en el que la serie no indaga mucho sobre su pasado y su motivación para ser héroe, al igual que algunos de sus compañeros su historia se enfoca más en su desarrollo como estudiante para convertirse en héroe, por cierto si creían que Izuku después de la picadura de la araña estaba muy musculoso tienen que ver a este tipo. Relación con Spider-Man. También sería su primer encuentro con el justiciero de Musutafu, al tipo le cae bien a Spider-Man le parece alguien buena onda aunque no le agrade del todo que rompa la ley para ayudar a las personas. Nombre real. Tenya Irida. Alias. Aún no elegido. Altura. 1,77 metros. Alias. Delgado de la clase, aún no ha elegido alias de héroe. Kirk. Engine, motor. Es un Kirk de tipo mutante que le da a sus pantorrillas la estructura de un motor, internamente, y al activarse despliega tubos de escape estos le permiten alcanzar altas velocidades, potenciar sus patadas y usar un estilo de pelea a alta velocidad siendo capaz de correr más rápido que algunos coches, las desventajas con las que este don cuenta son el sobrecalentamiento, si Lida se esfuerza demasiado sus motores se pueden calentar lo que causa que tenga un tiempo de espera antes de volver a usar su Kirk, también si algo llega a obstruir los escapes sus motores pueden apagarse. Historia. Ida proviene de una familia donde una gran cantidad de sus miembros han sido héroes, al igual que su hermano mayor sueña con convertirse en héroe y heredar el alias familiar de Ingenium, nombre por el que Izuku lo confundió, suele ser estricto debido a su educación pero es buena persona. Relación con Spider-Man. Este aspecto es algo complicado, como tal Ida no odia a Spider-Man pero debido a su forma de ser tiene un mal punto de vista sobre él, Ida es alguien que cree en seguir las reglas y las leyes, mientras Izuku es un vigilante lo cual está mal visto en la sociedad, aunque considera que lo que Spider-Man hace no está bien ya que podría incitar a más personas a romper la ley, en situaciones como el ataque a la USG puede llegar a trabajar con él para proteger a las personas. Villanos importantes. Tomura Shigaraki. Nombre real. Desconocido. Alias. Tomura Shigaraki. Altura. 1,75 metros. Kirk. Decay, deterioro.
El Kirk de Tomura es muy fácil de explicar, tiene la capacidad de deteriorar cualquier cosa hasta hacerlo polvo siempre y cuando lo toque con los 5 dedos de su mano. Como tal, este Kirk no posee una desventaja al ser usado como otros, pero se podrían considerar que si no tiene cuidado podría destruir objetos importantes que necesite, o también el hecho de que sus 5 dedos tienen que estar en contacto con el objetivo que quiere deteriorar. Por último, cabe recalcar que la velocidad del deterioro no es muy rápida, pero puede llegar a causar daños irreversibles en ciertas ocasiones. Historia. Shigaraki es alguien que aborrece a la sociedad de héroes y quiere destruirla ya que la considera hipócrita y corrupta, lo cual es cierto hasta cierto punto, y también los considera culpables de su situación de abandono infantil. Cuando su Kirk de deterioro se activó, quiere matar a All Might ya que considera al héroe como el mayor símbolo de hipocresía en la sociedad y el culpable por el que la gente indefensa es ignorada para favorecer a los que tienen quirks llamativos o poderoso. Más adelante se revelarán más detalles. Visto de manera objetiva, sus intenciones podrían interpretarse como buenas, pero sus métodos no tanto. Kurohiri. Nombre real. Desconocido. Alias. Kurohiri. Altura. 1,95 metros. Kirk. Warbgate, puerta de disformidad. Gracias a su composición corporal neblinosa, que le permite crear portales gaseosos, puede teletransportar cualquier cosa o persona que toque con ella a cualquier lugar que él conozca. Esto sirve fundamentalmente como la movilidad de sus aliados, para entrar y salir de lugares. Piensen que de cierto modo es similar el Kamui de Obito, ya que al momento de que forma un portal, se puede ver como el espacio a su alrededor sufre una pequeña distorsión y el portal puede formarse de manera separada a su cuerpo. Por ejemplo, si él está en Musutafu, puede abrir un portal en Tokio sin necesidad de estar en el lugar siempre y cuando lo conozca. Historia. Kurohiri es uno de los sirvientes de All for One, como tal es el encomendado de mantener a salvo a Shigaraki. Su Kirk verdadero se desconoce ya que este fue cambiado por All for One. Más adelante se revelarán más detalles. El Nomu. Nombre real. Desconocido. Alias. Nomu. Altura. Desconocida, pero se teoriza que podrían ser 2,30 metros a 2,40 metros. Esto es debido a que All Might mide 2,20 metros y el Nomu es considerablemente más grande. Kirk. Múltiples, absorción de impactos, super regeneración, también aunque no se menciona, se puede intuir que tiene super fuerza. Aunque naturalmente un ser humano no puede portar más de 2 quirks en ocasiones muy pero muy especiales, Nomu es una excepción a esto. El conjunto de quirks con el que cuenta lo hacen una fuerza temible a tener en cuenta, ya que incluso si tus golpes lo hacen retroceder no servirán de nada si no puede recibir daño. Historia. Como tal, el Nomu no es un ser vivo, es más un no muerto por así decirlo, ya que estas criaturas son bioarmas hechas normalmente con cadáveres en los que se experimenta para poder agregarles múltiples quirks. Debido a que el cuerpo humano no está hecho para poder soportar múltiples quirks, esto empiezan a sufrir un deterioro rápido, envejecimiento acelerado. Nomu está hecho con la intención de que esto no sea un obstáculo y también están pensado para llegar a ser capaces de igualar la fuerza de All Might en la actualidad. Estos Nomus fueron creados por el Dr. Garaki junto con All for One y existen muchos tipo. Frogman. Nombre real. Eduardo Lagoa. Alias. Frogman. Altura. 2 metros. Kirk. Frog, rana. Este es un Kirk que se basa no solo en las habilidades de una rana, sino también en su aspecto físico. Frogman recibe las habilidades que posee una rana cualquiera al mismo tiempo de que su apariencia también cambió a la de una rana con un cuerpo algo humanoide. A diferencia de otros personajes con poderes relacionados a animales, él tuvo que cambiar completamente cuando su Kirk se activó. Historia. Frogman es un hombre brasileño nacido en Sao Paulo. Al igual que muchos niños brasileños, vivió una situación económicamente precaria. Al crecer decidió emprender un viaje a Japón con el sueño de mejorar la situación en la que vivía, pero lamentablemente no pudo lograr su objetivo debido a su aspecto de rana gigante y a que no tenía una base sólida de estudios sobre la cual pudiera apoyarse. Al final, decidido a no morir de hambre en las calles de un país extranjero, decidió dedicarse al crimen y se convirtió en un villano. Historia original. Originalmente Frogman aparece como un héroe en los cómics de Marvel. Es el hijo de un inventor que después de que su esposa muera a causa del cáncer se convierte en un delincuente que fue detenido por Daredevil. Después de eso usa uno de los inventos de su padre con la intención de limpiar su nombre y junto con un traje de rana y unos resortes en sus zapatos nace Frogman, el héroe que salta muy alto. Por último llegó a formar parte de un grupo llamado Los Inadaptados. Eran personas que intentaron ser compañeros de Spider-Man. Screwball. Nombre real. Kendra Brooks. Alias. Screwball. Altura. 1,80 metros. Kirk. Viral influencia viral.
Bueno, básicamente este Kirk le permite alterar la sugestibilidad de quienes ven o escuchan sus transmisiones, causando que sea mejor recibida por las personas a pesar de que sus actos pongan en peligro a otros. Historia. Simplemente es una chica loca que busca la atención de las personas, al igual que muchos influencers en la vida real, decidió usar internet para conseguir la atención que cree merecer, empezó haciendo bromas pesadas a transeúntes hasta que empezó a cometer algunos crímenes menores con la intención de conseguir más visitas en su canal, en pocas palabras simplemente es mala porque eso le da más atención. Historia original. Es una acróbata experta en parkour que comete crímenes en Nueva York para ganar fama, seguidores y visitas en su sitio web, siendo más una molestia narcisista para Spider-Man que una amenaza letal, se autodenomina artista de performance y utiliza redes sociales para transmitir sus delitos en vivo. Aunque se han hecho referencias a una identidad civil, su verdadero nombre y pasado son prácticamente desconocidos. Nota del autor. Los demás estudiantes de la clase 1A serán presentados en el siguiente capítulo donde harán aparición, también aunque no se mencionan Uraraka y Mina forman parte del grupo de estudiantes que se encuentran en la entrada, la razón por la que no hay descripción de ellas es que fueron dadas en capítulos anteriores.